estar ahí junto con ustedes, estar viéndonos, pero bueno, ya que viene de esta forma, la verdad que también está bueno poder continuar haciendo, no dejarlo de hacer, ¿no? Yo le voy a pedir que abran en Jueces capítulo 12, la lectura que hoy nos toca. Tenemos justamente un capítulo que es entre Jefté, de quien estuvimos hablando hace algunos viernes, el tema de que estuvieron las fiestas en el medio. Dios lo levanta a Jefté como un juez y le da victoria sobre los amonitas. Y Jefté hace algo que nadie le pidió y, y es lamentable, que él le promete al Señor que si le da la victoria hace un voto de que él sacrificaría lo primero que le salga a recibir, y lo primero que le sale a recibir es su hija. Y Fernando nos decía, ¿quién te mandó a preguntar eso? ¿Por qué prometiste eso? Y encima le digo, ay, hija mía, no, ¿por qué hiciste eso si nadie te lo pidió? Sin duda que fue un hecho desafortunado, pero bueno, la verdad que la victoria sobre Moab está. Y Jefté tiene victoria. Después de esta victoria se suceden algunos episodios que hoy vamos a ver, y después llega Sansón, ¿sí? Que seguramente que lo va a tomar otro hermano, pero nosotros vemos el final de la vida de Jefté y algunos jueces más. Vamos a orar al Señor y vamos a considerar algunas cositas breves. ¿Está bien? Oramos a Dios. Padre nuestro, Señor, en este día quisiéramos poder todos contemplar tu palabra. Señor, quisiera rogarte que me des de tu gracia para servirte. Señor, que nos bendigas, que bendigas a todos los hermanos, que todos ellos se sientan amados, Señor, en esta porción de la palabra, en esta exposición se sientan amados, y tu palabra, Señor, sea clara para nosotros, y hayan conceptos que sean pertinentes, Señor, edificantes, y que guíen nuestra vida hacia ti, Señor. Te lo rogamos, nos ponemos en tus manos. Solo tu acción, Señor, hará que podamos guardar en el corazón tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, tres conductas evitables. Vamos a ver en este capítulo. Tres conductas evitables que son la envidia, el ensaneamiento y el estancamiento. Las tres con E. Envidia, ensaneamiento y estancamiento lo vamos a poder ver. Vamos a ir una por una y después vamos a concluir. ¿Está bien? Leemos capítulo 12 de Jueces. Entonces, dice, se reunieron los varones de Efraín, una tribu vecina, y pasaron hacia el norte, hacia donde estaba Jefté, y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, esta guerra que él había ganado, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendía y se arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó, ¿por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín, y los de Galad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivo de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y Manasés. Versículo 5. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42.000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Después de él juzgó Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Bueno, varios sucesos. Vamos a empezar a desmenuzarlos y a poder un poco hablar
de estos sucesos. Primeramente, Jefté junto a los hombres de Galad habían luchado y habían vencido contra los hijos de Amón en esta batalla, en el que él hizo este voto de entregar lo que le saliera al encuentro y tuvo que entregar a su hija en holocausto. Finalmente él venció. Terminado todo esto, vienen hombres de Efraín, hacen todo un pasaje, vienen caminando, cruzan el Jordán y llegan hasta su tierra. Y vienen a recriminarle algo y le dicen, ¿por qué no nos llamaste a pelear contra los hijos de Amón? ¿Por qué no nos llamaste a pelear? Y no es que le vienen a preguntar porque quieren conocer una razón, no es que le vienen a preguntar porque quieren negociar, sino que directamente vienen a pelear. Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Me entienden? No es una pregunta que quiera obtener información de la respuesta. Es un cuestionamiento que dice, ahora se terminó todo y ahora empieza el combate y no hay muchas opciones más que tomar que poder enfrentar esta situación. Vienen ellos llenos de ira, vienen ellos movidas totalmente sus emociones y decididos a quemar la casa de Jefté con él adentro. Terrible. Entonces nosotros y podemos ver y pensar cuál es el móvil de todas estas emociones y yo concluía que es la envidia. ¿Por qué? Porque si vemos capítulos más atrás que nosotros lo estuvimos viendo, Efraín es la misma tribu que viene con un planteo muy similar a Gedeón. Y le dice, Gedeón, ¿por qué no nos llamaste para luchar contra Madián? Y Gedeón en ese momento opta por otra actitud y le dice, pero ustedes, la tribu de Efraín, grande, ustedes que a Oreb y a Zeb los vencieron fácilmente, nosotros no somos nada delante de ustedes son una gran tribu. Y Gedeón, reconociendo todas las cosas que ellos habían logrado y lo que Efraín era y todo, los logra aplacar. Pero venida esta situación, ellos vienen con el mismo planteo a Jefté y le dicen, ¿por qué no nos llamaste a pelear? Ahora vamos a quemar tu casa con vos. Y yo creo que es por la envidia. Primeramente, ellos tienen una frase que va contra el pueblo, contra los hombres de Galad, ¿no? Le dice, ustedes son los fugitivos de Efraín. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Galad no es una tribu. Galad es un pueblo que se desprende de Gad. Gad es una tribu, se desprende de Gad y ocupa un poco de Manasés y un poco de Gad, ¿sí? Pero ocupa un poco de territorio, pero es algo o un asentamiento que se formó de hombres que estuvieron con Galad, que fue el padre de Jefté. Y muchas veces cuando un hombre era reconocido en ese lugar, se ponía el nombre de él. Pero Galad no es una tribu. Entonces vinieron los de Efraín a decirles, ustedes no son nada, ustedes son los fugitivos, son unos fugitivos, y bueno, vienen con estas palabras. Yo creo que Jefté los llamó a pelear a ellos cuando tuvo el enfrentamiento, pero ellos no vinieron porque pensaron que quizás Jefté no ganaría. Ustedes son los fugitivos de Efraín, quizás pensaron que no ganarían, pero de repente Jefté luchó contra el pueblo enemigo y Jehová lo entregó en su mano. Y cuando esto pasó, ellos se dieron cuenta que habían perdido y se lamentaron. Otro motivo puede ser también el botín de guerra. Ellos eran pueblos beligerantes. Toda su economía estaba basada en las guerras. Nosotros vemos en capítulos anteriores que Gedeón mató a 2 reyes y tomó las lunetas de los camellos, tomó las planchas con un montón de zarcillos, tomó un montón de cosas para su botín y para su economía personal. Y bueno, esta gente de Efraín vio también que se había quedado afuera de eso. Pero yo creo que vienen más que nada por la envidia, por ver a otro tener gloria, por ver a otro tener honor, por ver a otro haber prevalecido y que Dios realmente lo había confirmado. Y se ve que en ese momento se hablaba de Jefté y de sus hombres de Galad que habían vencido contra Moab. Y hablábamos de la envidia. Lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué es la envidia? La envidia es cuando nosotros vemos a otro que tiene un beneficio, que recibe un beneficio y nosotros lo quisiéramos para nosotros. Usted dice, bueno, pero eso no tiene nada de malo. Porque yo a veces veo a otro tener un fruto de santidad buenísimo, veo a otro que logró algo detrás de un gran esfuerzo y yo lo desearía para mí. Hasta ahí no hay problema, eso sería quizá una envidia sana. Pero la verdadera envidia es cuando yo deseo algo que el otro tiene, un beneficio que el otro tiene y lo quisiera para mí, y eso me causa resentimiento.
me enoja. ¿En quiénes muchas veces hace mella la envidia? ¿En quiénes hizo? Por lo menos en mi caso. En personas que tienen, por ejemplo, lo que es el complejo de inferioridad. Yo me siento menos. Siento que tengo menos, aunque no tenga menos. Siento que tengo menos. O en personas que muchas veces arrancaron de atrás y arrancaron en condiciones inferiores y ven a alguien que recibe un beneficio y dicen, ¿por qué le toca a él, no? Entonces, con estas cosas y en estos casos se manifiesta la envidia. Nosotros muchas veces podemos tener envidia. A mí me ha pasado tener envidia. No es fácil confesarlo, pero sí que nos pasa, ¿no? Y a veces nos molesta que el otro reciba algo. Una actitud que generalmente, una conducta que se da, es que cuando alguien recibe algo y en nosotros nos causa envidia y este resentimiento, nosotros entramos en aflicción. Y nos cuesta tratar a estas personas que reciben lo que nosotros quisiéramos pacíficamente. Dice la palabra de Dios que José tenía y recibía muchas cosas que todos sus hermanos no podían recibir porque tenía un trato preferencial por parte de su padre. Entonces dice que los hermanos ardían de envidia y por más que José no les había hecho nada, ellos ya no podían hablarle pacíficamente. No le podían hablar pacíficamente porque ya estaban en aflicción, todo el tiempo pensaban en eso y cuando lo veían, algo se interponía y alteraba sus emociones. Dice que Caín mató a su hermano, Abel, porque sus obras eran buenas y las de Caín malas. Por más que Abel no le hubiese hecho nada a Caín, no le podía hablar pacíficamente, porque la envidia, ese resentimiento nos pone en aflicción constante, y cuando lo vemos decir, esta es la persona por la cual me siento así. Otra de las conductas que manifiesta la envidia es que muchas veces lo que tiene es un consuelo carnal. Yo le llamé consuelo carnal, no lo leí en ningún lado, pero lo quise pensar así. Muchas veces hay un pensamiento que nosotros tenemos que nos consuela el corazón en el momento de la envidia. Ahora usted me va a entender lo que yo le quiero decir, lo va a entender fácilmente. Pero es un pensamiento que desprestigia a la persona que recibe eso que yo quisiera. Por ejemplo, cuando vemos que jóvenes, vamos a hablar jóvenes. A mí me gusta una chica y la chica no le gusto yo. Entonces, finalmente tiene un novio y empieza y se ponen de novio con él y yo pierdo y digo, ¿sabes qué? No van a durar 2 semanas. ¿Por qué digo eso? O lo proyecto en mi mente o en mi interior. Porque sería quizá un deseo que me consolaría, pero quizá no es verdad. Muchas veces en la proyección ya digo un pensamiento que a mí como que me consuela un poco, como que empata un poco las cosas, ¿no? Pero no es cierto. Muchas veces las personas que reciben un beneficio lo reciben de alguien y podemos también en ese pensamiento que me conforta o que empata un poco la cosa, desprestigiar o juzgar la intención de quien da y de quien recibe. Lo obtiene, a tal persona le dan un ascenso en el trabajo. Y si sabes por qué tiene ese ascenso, porque él tocó un montón de contactos, es un chupamedia, hizo un montón de favores, hizo esto, hizo lo otro. Y eso me conforta, pero no es verdad. Quizá no es verdad. O no, tal persona se lo dio porque es familiar, se lo dio por esto, se lo dio por el otro motivo. Y ya vamos a desprestigiar, o cualquier pensamiento, bueno, pero le dieron esto, pero este es un tonto. Y ya lo desprestigiamos porque eso en nuestro interior empata un poco las cosas y no nos hace sentir en esa desventaja, ¿no? Bueno, esto es lo que hacían la tribu de Efraín. Sentía envidia de que ellos no habían ganado, de que ellos no tenían el botín, de que se perdieron la oportunidad de estar. Y los tratan a ellos como esto. Ustedes son los fugitivos de Efraín. Ustedes no son ni una tribu. Ustedes son un pueblucho. Ustedes son unos fugitivos que estaban en su tribu y se fueron a hacer un pueblo, corrieron por acá. Esto es lo que son. Y finalmente la envidia se manifiesta. Nosotros, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, tenemos los frutos del Espíritu, ¿sí? Los frutos del Espíritu, que son virtudes del Espíritu que Dios pone en nosotros y que nosotros en oración y cultivándolos y buscándolos, el Señor permite que se manifiesten en nuestra vida. Ya están en nuestra vida y los recibimos con el Espíritu Santo. Pero otras son las obras de la carne, que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Saben de dónde vienen? De vuestros miembros.
de las pasiones que están en vuestros miembros. Y la carne contiene un montón de obras de maldad. Y una de esas obras de maldad es la envidia. Entonces, para cerrarlo, ¿qué es lo que tengo que saber primeramente? Que yo puedo sentir envidia. Yo puedo sentir envidia, puedo sentir un resentimiento hacia la otra persona. Pero el problema no es de la otra persona. El problema es mío. La otra persona no tiene la culpa. La culpa la tengo yo. Y yo tengo que tratar con esto delante de Cristo. Si yo puedo reconocer e identificar la envidia, tengo que decirle, Señor, entre nosotros dos, siento envidia. Necesito tratarlo. Necesito tratarlo y necesito tratar con mucho cuidado y atender al momento donde yo me voy a encontrar con la persona que tengo envidia, porque quizá no la trate igual. Quizá yo tenga que cuidarme mucho en lo que voy a decir. Quizá tenga que hablar menos y tratarlo más cuidadosamente, porque sé que tengo envidia y él no tiene la culpa. Y número dos, ese consuelo carnal que yo tengo, me lo tengo que guardar. Porque si yo lo uso como un proyectil, puedo lastimar, y se lo digo a la persona, la puedo lastimar iniciando un gran problema, como vemos que se manifiesta en este lugar. Lo vamos a ver. Entonces dice, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Vemos que ya había una emoción que está lamentablemente por consumarse. Y Jefté le respondió bien, le dice, mirá, viendo que ustedes no venían, yo tuve que ir y finalmente Dios los entregó en mi mano. Pero nada más, ¿por qué vinieron para pelear conmigo? Y fíjense el versículo 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín y los de Galad derrotaron a Efraín. ¿Por qué? Porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y Manasés. Quizás ese era el consuelo carnal, ¿no? Que ellos tenían, desprestigiar a la tribu, desprestigiar a este pueblo que había vencido. Estos van a ganar, estos son fugitivos. Bueno, eso que tenían lo usaron como proyectil, lo usaron para lastimar. Y cuando ellos escucharon eso, ardieron y por más que tenían que defenderse, vamos a ver que la obra de Satanás tomó todo su lugar. Concluyendo este punto, la envidia, usted tiene que reconocerlo en su interior para que no se manifieste. Si nosotros logramos que la obra carnal no se manifieste, estaremos ganando algo para Cristo y haciendo que el enemigo no tome lugar. Versículo 5. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Bueno, conductas para evitar, número 1, la envidia, lo pudimos ver. Salmo 37 dice que no envidiemos y bueno, podemos identificar en Gálatas 5 que es una obra de la carne a la cual no hay que dar lugar. Número 2, el ensañamiento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este combate ya tomó lugar y finalmente los hombres de Galad tienen que luchar contra los de Efraín y los vencen. Galad prevalece contra los hombres de Efraín. ¿Qué pasa? Los de Efraín habían cruzado el Jordán para pasar al territorio de Galad e iniciar todo este conflicto. Y Galad había prevalecido. Entonces muchos fugitivos quieren volver a su lugar y para volver a su lugar tienen que volver a cruzar el Jordán. ¿Y por dónde cruzan el Jordán? Cruzan el Jordán por los vados. ¿Qué son los vados? Unos lugares de agua baja donde se puede hacer pie y donde se puede pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los de Galad? Un ensañamiento total. El conflicto ya terminó. Pero ¿cómo nos van a decir esto? ¿Cómo nos van a decir los fugitivos de Efraín? Los vamos a matar a todos. Y se ponen haciendo sitio en los vados del Jordán y se proponen no dejar pasar a ninguno de vuelta a su tierra sin terminar de matarlos a todos. Entonces, ¿qué hacen? Mirá, vamos a ponerlos en los vados del Jordán. Le vamos a preguntar, ¿sos de Efraín? Si dice que no, vamos a hacer una prueba para identificarlos. Vamos a decirle que digan la palabra Shibolet, que Shibolet significa arroyo, o en otras traducciones es un manojo de trigo. Shibolet, que digan esa palabra, porque sabían que la tribu de Efraín en su vocablo no decía la SH, la sh, no tenía esa pronunciación.
Entonces, cuando querían decir Shibolet, decían Sibolet, y los identificaban rápidamente y los mataban al lado del Jordán. Es como que nosotros queramos identificar a una persona estadounidense que viniera acá para Argentina y le preguntamos, ¿vos sos estadounidense? Y la persona diga, no. Y decimos, a ver, decí parrilla. ¿Cómo va a decir parrilla? No puede pronunciar ni la R ni la Y, no puede decir parrilla. Parrilla, diría, y ahí se delata todo. Lo que no te contesta con la pregunta te lo dice con el fallo, con la pronunciación. Esto mismo pasó con los hombres identificando a la gente de Efraín y los mataron a todos. Ahora, otra conducta que hay que evitar es el ensañamiento. Estas personas habían pasado, les habían dicho, los habían escarnecido, los habían provocado y habían permitido que todo su envidia y resentimiento se manifestase, ¿no? Utilizando estas cosas como un proyectil para lastimar y para hacer un estrago. Bueno, listo, entonces no le quedó otra oportunidad, no le quedó otra situación a Galad que enfrentar esta situación, y Galad prevaleció sobre Efraín. Pero después el conflicto terminó. Los de Efraín se podrían haber vuelto cada uno a su lugar. Tanto la gente que está en Galad como la tribu de Efraín son parte del pueblo de Israel y están luchando uno contra otro. No es que están luchando contra el enemigo. Sin embargo, el resentimiento y el ensañamiento de los de Galad hizo que sitiaran todo esto para no parar hasta matarlos a todos. Dicen algunos comentaristas que estos hombres lo hicieron sin Jefté. Jefté luchó, pero estas cosas le hicieron los hombres que estaban con él. Y hablamos del ensañamiento. A veces el problema terminó. Miren, nosotros en la calle o en nuestro quehacer cotidiano hay personas que vienen y nos dañan, nos lastiman, alteran el orden, hacen daño por acá, hacen daño por allá. Dios nunca da por inocente al culpable y estas cosas tienen su consecuencia naturalmente. Muchas veces intervienen las autoridades y estas cuestiones se frenan. También en la iglesia puede pasar. Que venga una persona y haga daño y altere el orden con una calumnia o haga daño por acá, por allá. Y no solo que Dios actúa, sino que muchas veces las autoridades de la iglesia ponen freno a una situación y la situación queda neutralizada. Pero muchas veces, como nosotros fuimos los receptores del daño, nosotros no podemos parar. Y aunque la situación fue neutralizada y aunque la situación terminó, hacemos lo mismo que estos hombres de Galad. Volvemos sobre el asunto y vamos a dañar y vamos a terminar y perseguimos a las personas que ya hicieron el daño. Nosotros, Dios dijo, y el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Dice, busca la paz y síguela. Vence el mal con el bien. A la persona que hace daño, nosotros, ¿qué es lo que tenemos nosotros, hijos de Dios? ¿Qué tenemos que procurar? Que sí, que no haga más daño, que el daño sea neutralizado, que sea frenado. Pero una vez que esto terminó, qué bueno sería que estas personas se encontrasen la restauración. No seguirlas persiguiendo y tirándoles y por acá y por allá. Nosotros tenemos que ser los primeros en pacificar. Y este ensañamiento que pasó fue lamentable. Mataron a todos estos hombres. Y fíjese Jefté, hijo de una ramera menospreciado por sus hermanos. Después interpone, hace este voto y mata a su hija. Y tercero, toda esta matanza. Un hombre temeroso de Dios entre gente del pueblo de Israel. Y dice que Jefté jugó Israel 6 años nada más. Miren que hubo algunos jueces que juzgaron muchos años, pero él solamente 6 años. Las cosas desafortunadas hacen una marca en nuestra vida, pasa eso, ¿no? La gente de Efraín hizo mal dando lugar a la envidia, pero la gente de Galad hizo pésimamente dando lugar al ensañamiento. Ya la situación había sido neutralizada, el tema había terminado. Hay que identificar el ensañamiento. Cuando hay situaciones y nosotros no queremos que nos hagan daño en nuestro lugar, o a nosotros, o a nuestra familia, o en nuestro trabajo, o en lo civil, o en la calle, o en la iglesia, una vez que el Señor pone tranquilidad y neutraliza, tampoco permitir que nos sigan haciendo daño, pero si la situación se terminó, se terminó. Tenemos que procurar la restauración de esas personas. ¿Cómo? Poniendo paz.
Vemos a las personas que nos hicieron daño alguna vez y los vemos por la calle y seguimos el tema, le dedicamos texto, ponemos estado, le decimos esto que el otro. La persona quizá busca un trabajo que para mantener a su familia no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿No la vamos a recomendar si hace bien su trabajo? ¿Nos vamos a interponer? ¿Lo vamos a perseguir todos los días de su vida como persiguió esta gente de Galad a la gente de Efraín? Entiéndame, yo no estoy diciendo, bueno, permitirle a que vengan y te hagan daño todo el tiempo, que sigan haciendo daño. No, 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 no. Acá no hace daño a nadie. Pero una vez terminado el tema, ¿no es mejor procurar la paz? Este es el ejemplo que no tenemos que seguir, el ensañamiento. Y terminamos. Dice, después de él juzgó Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó Israel 7 años. Bueno, se ve que este juez prosperó en el ámbito familiar, ¿no? 30 hijos, 30 hijas, las cuales casó fuera. Quizá vivió momentos felices, de mayor paz de los que vivió, o de mayor quietud que los que vivió Jefté. Dice, y murió Isán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Número 1, conducta a evitar la envidia. Si la identifico en mi vida, no tengo que darle lugar porque es una obra de Satanás. Número 2, el ensañamiento. Una vez que el tema fue neutralizado y se terminó, tengo que procurar la paz y la restauración. No puedo continuar el conflicto. Nefasto lo que hizo esta gente de Galad. Número 3, vemos algunos jueces también, igual que Jefté, igual que Gedeón, igual que Sansón, como van a ver después. Vemos gente que quizá gozaba de mayor quietud. ¿Por qué? Porque quizás Jefté había tenido la mayor lucha. Tuvieron un tiempo de quietud. Y después de esto, ¿qué pasó? El pueblo volvió a ir en pos de los Baales, se volvió a ir tras los ídolos, volvió a hacer las cosas mal. ¿Qué es lo que queremos decir? Fueron jueces que tuvieron éxito en distintas empresas, que son lícitas, pero no son la prioridad. Dice que juzgó Israel Ibzán de Belén, tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó el rey 7 años. Bueno, ¿qué tuvo él? Y quizá éxito en la empresa familiar, cuidaba de su familia. Pero los jueces no se ve que haya juzgado a Israel, no se ve que haya corregido el pecado, que haya enfrentado a los que tenían ídolos, que se haya esforzado por hacer cumplir la palabra de Dios, los designios de Dios. Simplemente que tuvo éxito en el ámbito familiar. Ahora, viene la pregunta exagerada. ¿Entonces está mal tener éxito en el ámbito familiar? No, por favor. Pero un líder del pueblo de Dios, si hay alguien que juzga, no puede tener solo éxito en el ámbito familiar. Porque si eso es la prioridad y eso es lo único que hizo, como juez no sirvió. Quizás sirvió como padre. Quizás era un excelente amigo. Quizás era una persona buena. Pero juez de Israel, vemos ejemplos de gente que tuvo que confrontar verdaderamente el pecado y esforzarse por hacer cumplir la palabra de Dios. Vemos después de Elón no se dice nada. Se dice que a partir de Elón empezó el asedio de los filisteos contra el pueblo de Israel. Y dice que después de él estuvo Abdón, hijo de Hilel Piratonita, tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. 40 hijos, 30 nietos y todos ellos cabalgaban un asno. Verlo entrar con toda su familia debía ser un espectáculo, ¿no? Todos los ruidos de los asnos. Quizá también para tener un asno para cada uno quiere decir que quizá también tenía un poderío económico. Y viene la pregunta exagerada. ¿Entonces está mal tener una buena situación económica? No, hermano, no está mal. Si puede, procúrela. Lo mismo que la familia. Pero puede ser lo único en un juez de Israel. Puede ser lo preponderante. Y no. Muchas veces esto no puede ser lo único ni la prioridad en cualquier cristiano. Está muy bien tener una buena empresa familiar, tener una linda familia, está espectacular. Y muchas veces la obediencia a la palabra lo permite. ¿Está bien tener un buen trabajo y una buena situación económica? Por supuesto que sí, procúrela.
Pero la prioridad no puede ser esta ni esta, la prioridad es Cristo. La prioridad es Cristo y el servicio a Cristo, y la obediencia a Cristo, y esforzarse por hacer cumplir la palabra de Dios en todos nosotros. ¿Está claro? Ahora, hablemos de un juez de Israel. Jefté se esforzó por hacer cumplir. Gedeón derrumbó los altares. Muchas veces se dice no, líder de jóvenes, vos sabés lo que tenés que hacer, lo tenés que acompañar mientras crece, lo tenés que acompañar. La quietud, lo tenés que acompañar. Si querés tenés una buena familia y lo acompañás a él. Tenés un buen trabajo, lo acompañás como una cuestión inerte. ¿Saben lo que tenemos que evitar? El estancamiento. Es decir, yo por la duda no despeino mucho la situación, ¿no? Por la duda no quiero que la gente nadie se altere. Hay que evitar estar estático, también con la letra E, ¿no? No, y yo acompañé, ¿viste? Yo acompañé el crecimiento. Hermanos, acompañar el crecimiento de un grupo de jóvenes no es difícil. Hacerlos jugar no es difícil. Celebrar los cumpleaños no es difícil. Llevarlos a comer hamburguesa no es difícil. ¿Sabes lo que es difícil? Exhortar en la palabra de Dios. ¿Sabes lo que es difícil? Exhortar en las actitudes de pecado. Eso es difícil. Acompañar en el crecimiento y momentos de diversión lo hace la gente de la colonia de vacaciones también. Y no son cristianos. Miren que ellos los quieren mucho a los chicos. Los chicos los quieren a ellos. Sin embargo, es decir, pero yo quisiera, pero hay que ser una persona como esta, ¿viste? Como estos jueces de Israel, ¿viste? Tenían quietud. Sí, pero ellos disfrutaban la quietud de lo que había confrontado Jefté. Y después de ellos el pueblo otra vez se volvió a perder. Y en todo ese tiempo de quietud quizás se van enraizando pecados y situaciones que después se manifiestan y son un problema. Entonces un juez de Israel, su mayor empresa no puede ser la familiar. Puede ser buena, espectacular, pero no puede ser la mayor. Su trabajo y su situación económica tampoco puede ser la mayor. La mayor es Cristo. Exhortar el pecado, intentar de hacer cumplir la palabra de Dios y animarnos a todos a que vivamos en la palabra. No, decir, bueno, no, yo no quiero molestar mucho, no quiero despeinar mucho, ¿viste? Yo, con que todos estemos contentos, no, todos estemos contentos, no. Todos obedezcamos la palabra de Dios. Todos estemos contentos, no. Todos obedezcamos la palabra de Dios y confrontemos las situaciones que se tienen que confrontar, exhortando y animando a la obediencia. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar viendo las actitudes. Tenemos relación con las personas, compartimos una comida, y cada tanto decimos, mirá, entiendo de parte de Dios que tenés que obedecer al Señor en esto, veo esto que está por mejorar, veo lo otro, y hay que hacerlo, y se da naturalmente. Y en las actitudes grupales también, obediencia a la palabra en esto, frenar esto. Y hay que exhortar. Hay algunas situaciones de hermanos y hermanas que se hacen manifiestas. Y después uno también tiene que tener el valor para ir y decirle, mira, quiero hablar con vos, porque para poder hablar de esto. Y las personas que hacen, escapan. Cuando saben que hay manifiesto, escapan. No, sí, no tengo tiempo, voy a poder, pero voy otro día. Pero nosotros tenemos el deber, todos, pero las personas que estamos al frente de algún grupo, de un grupo de gente, de hacer cumplir la palabra de Dios y tenemos la responsabilidad de exhortar a las personas. Tarde o temprano. No puede hoy, mañana, no puede mañana, otro día, pero tenemos la responsabilidad, no solo delante de las personas, delante del Señor. 3 actitudes para evitar la envidia. Si usted la identifica, no le dé lugar. Número 2, el ensañamiento. A paz nos llamó Dios, los primeros en pacificar. Y número 3, el estancamiento. Dios no nos llamó a ser personas inertes. Dios nos llamó a hacer cumplir su palabra. A hacer cumplir su palabra. Hay situaciones que hay que corregirlas. El que verdaderamente quiere servir al Señor en esto es esto. Llevar a comer hamburguesa y acompañar en los cumpleaños lo hace cualquiera. Hacer cumplir la palabra de Dios es nuestra responsabilidad. Oramos a Dios. Padre nuestro, Señor, en esta noche queremos venir y darte gracias por tu palabra. Te rogamos que puedas, Señor, cumplir tu propósito y puedas animar a los hermanos, Señor, también a mí, en estas cosas que vos querés para nosotros. Señor, nuestra mayor empresa es tu gloria. La prioridad no son ni nuestra popularidad, Señor, ni que la gente nos aplauda. Señor, el verdadero objetivo es la gloria de Cristo.
en la obediencia a la palabra y en la confrontación del pecado, Señor. Que podamos, Señor, ser canales amorosos por lo cual estas cosas, Señor, se puedan hacer. Y, Señor, el mundo está verdaderamente ansioso de ver lo que vos podés hacer con personas totalmente consagradas a vos, Señor. Nosotros no queremos ser personas que se estanquen, que no despeinen la situación, que no hagan ruidos. Nosotros queremos ser personas útiles para tu gloria, Señor. Te rogamos que nos bendigas en estas cosas y se guarden en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.